estamos aquí ya conectados. Quien te saluda es el pastor Ramón Acevedo. Vamos a estar compartiendo esta noche de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar allí pidiendo a nuestro Dios Todopoderoso, cuál tiene el poder para darnos esa victoria. Vamos a orar ya en esta noche. Padre, bendito sea el Padre Celestial que en esta hora, Dios mío, te doy gracias, Señor, porque me has otorgado este momento, Padre, para poder estar delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti, mi Dios. Padre mío, que en esta hora, mi Dios, en cual puedo estar, Rey, que me alcance tu gracia, tu palabra, Dios, para poder estar en esta hora, Dios mío, administrando de tus promesas. Alcánzame tu gracia, tu sabiduría, entendimiento, Dios, para poder estar expresando con toda libertad y dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Bien, ya vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al Salmo, el Salmo número 51. Vamos a compartir esta bendita palabra de nuestro Dios, que vamos a estar compartiendo juntamente con usted allí, y esperando, como digo, hermanos, que realmente el Señor bendiga también tu vida, así como Dios lo hace con mi vida, también lo puede hacer contigo mientras que tú abres tu corazón a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar buscando nuestra Biblia física, por allí si tienes tu Biblia virtual, que es a través del teléfono, puedes compartir conmigo en esta oportunidad. Bien, el Salmo 51, si alguien ya lo encontró, vamos a compartir en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Vemos. El Salmo 51, hermanos, podemos ver el camino del pecador arrepentido hacia la restauración de Dios. Y vamos a estar hablando sobre el tema de este Salmo 51. La misericordia de Dios restaura completamente al pecador que se arrepiente con un corazón sincero y quebrantado. En el Salmo 51 es conocido como el gran Salmo del arrepentimiento. Fue escrito por David después de ser confrontado por el profeta Natán, cuando también encontramos esta parte bíblica en 2 Samuel capítulo 11 y 12. David había cometido dos pecados gravísimos: adulterio con Betsabé y asesinato de Urías. Durante un tiempo intentó ocultar su pecado, pero Dios, que conoce lo más profundo del corazón, envió a Natán para confrontarlo. Este salmo, mis amados, no fue escrito en un momento de tranquilidad, sino en medio de una profunda crisis espiritual. David había perdido el gozo de la comunión con Dios, aunque seguía siendo rey. Su corazón estaba vacío. Comprendió que el pecado rompe la comunión con Dios y endurece el corazón y produce una muerte espiritual. Por esto que este salmo revela que el arrepentimiento verdadero tiene varias etapas. Y en esas varias etapas podemos ver que hay convicción, confesión, limpieza, transformación, restauración y consagración. Y vamos a ver el versículo 1 de este salmo. Cuando comienza el arrepentimiento, comienza reconociendo el carácter de Dios. ¿Eh? Y el salmista no le queda otra cosa que decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El ser humano, hermanos, se reconoce cuando ya está acorralado, ya no hay, ¿cómo se puede decir? Ya no hay una forma de escape. Y David
no comienza hablando de su pecado, sino que de quién es Dios. Por esto que él conoce tres atributos divinos, la misericordia, ¿eh? Eh, que hablamos, ¿verdad? En hebreo, la palabra misericordia es Hanán, cuando habla de un favor inmerecido que Dios concede al culpable. Y cuando dice la piedad o compasión en hebreo es rahamim, que habla amor entrañable, semejante al amor de una madre por su hijo. Y cuando habla a el amor fiel en hebreo, amén, mamá, amén, amén, gloria a Dios. El amor fiel, Dios bendiga a mi madre que está allí. El amor del pacto firme y constante. David entiende que su esperanza no está en su justicia, sino en el carácter de Dios. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Qué tremendo cuando vemos estas cosas. ¿eh? Gloria sea el nombre de Jesús. Y ahí vemos que Dios, alabado sea Dios. Bien. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien. Vemos, hermanos, que David entiende que su esperanza no está en su justicia, sino en el carácter de Dios. Nunca podremos, mis amados, nunca podemos acercarnos a Dios basándonos en nuestros méritos. Solo podemos hacerlo apoyado en su gracia. En Efesios, el apóstol Pablo habla en su capítulo 2, versos 4 y 5, nos recuerda que Dios es rico y misericordioso, rico en misericordia. Hermanos, el versículo 2 y 3, el pecado produce una contaminación profunda. Por eso el salmista dice, lávame más y más de mi maldad. Allí David, hermano, usa tres verbos, borra. La idea es borrar un registro de deuda. Y en el Antiguo Testamento los registros eran escritos sobre pergaminos. David pide que Dios elimine completamente la acusación. Esto apunta proféticamente a lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice en su capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando dice allí cuando el otro verbo que utiliza David, donde dice lávame, el verbo hebreo implica restregar una prenda, muchas veces hasta quitar la suciedad. David reconoce estas cosas donde dice, no necesito solamente un lavado superficial, necesito una limpieza profunda. Y cuando usa el tercer verbo, límpiame, la palabra recuerda la purificación del leproso. El pecado es comparado muchas veces con la lepra. Separado de la comunidad, destruía lentamente, contaminaba todo. Así también hace el pecado. Mis amados, cuando hablamos en los versículos 3 y 4, David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Mis amados, esto significa que la conciencia ya no le permite vivir tranquilo. Ya no le permite estar en esa completa paz. Ya no estaba allí, a pesar que tenía todos los atributos como rey, tener todo allí en sus manos, a sus pies, pero ni aún así. Había un cargo de conciencia, había algo que
aleluya, ¿eh? Como que, verdad que está allí atorado en la garganta, alabado sea Dios, donde no hay sabor, ¿verdad? No hay nada que pueda aliviar. Y por esto que significa, hermanos, que este hombre ya no estaba tranquilo. Mientras ocultó su pecado, perdió la paz, perdió el gozo, perdió la comunión. El Salmo 32 explica esta misma experiencia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando el creyente, mis amados, vive en el pecado, el Espíritu Santo trae convicción. Trae esa convicción en nuestra vida y no para destruirnos, sino para llevarnos nuevamente al Padre. Por eso es que le decimos allí el Paracleto nos ayuda, el ayudador, el andador. Alabado sea Dios. Mis amados, cuando vemos en el versículo 4, ¿por qué David dice contra ti solo he pecado? Muchos interpretan mal este versículo. David no está diciendo que no dañó a Betsabé ni a Uría. Lo que afirma es, todo pecado tiene su ofensa principal contra Dios. ¿Y por qué? Mis amados, porque toda ley proviene de Dios. Cuando pecamos, rompemos su voluntad, despreciamos su santidad, rechazamos su autoridad. José dijo exactamente lo mismo. Capítulo 39, versículo 9 de Génesis. ¿Cómo haría yo? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis amados, cuando vemos en el versículo 5 y 6 de este Salmo 51, el problema del hombre está en el corazón. Por esto que David reconoce que existe una naturaleza pecaminosa. Alabado sea Dios, cuando vemos el versículo 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El versículo 6, aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por esto es que reconoce que existe una naturaleza pecaminosa. No está culpando a su mamá, no. Está diciendo que el pecado afecta toda condición humana. Toda condición humana. El problema del hombre no es solamente lo que hace, es lo que es sin Dios. Eso es lo que le molesta al hombre. Lo que hace alejado de Dios. Lo que hace allí sabiendo que, hermanos, por eso es que Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, cuando habla en Marcos 7, capítulo 7, versículo 21. Cuando habla en el 51, versículo 7, la purificación por medio del hisopo, vemos allí esta palabra, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Purifícame. ¿Qué era el hisopo, mis amados? Era una pequeña planta. No es que usamos el hisopo allí para limpiar el oído. No, 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 no. Ese no es lo que usted está pensando allí. No, era una pequeña planta utilizada para aplicar la sangre del sacrificio. En la Pascua, cuando vemos allí en Éxodo capítulo 12, lo usaban también para limpiar al leproso, cuando vemos en Levítico 14, cuando también vemos que se utilizó esta cosa en la purificación ceremonial en Números capítulo 19. David entiende que algo más que lágrimas necesita sangre.
Esto señala proféticamente la señal de Jesucristo. En Hebreo, capítulo 9, versículo 14, es la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia. La sangre de Cristo. No es la sangre de la fulana, María, la Virgen, del santo, no, 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 del único, la única sangre en cual purifica y hace su obra es a través de aquella sangre que fue vertida por Jesucristo de Nazaret. Por esto vemos que en el versículo 8 al 12, Dios no solamente perdona, también restaura la alegría. David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Qué tremendo, hermano, cuando primeramente lo que hacemos es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error, nuestra falencia, ¿eh? de todo lo que allí, ¿verdad? Pero reconocer esto, reconocer que Dios, que Dios solamente a través de Dios, por esto que allí este hombre dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, observemos algo importante. No dice devuélveme la salvación, no. Dice el gozo, devuélveme el gozo. La salvación pertenece al Señor. Lo que David perdió fue el gozo de vivir en comunión con Dios. Había perdido este varón esa comunión, cuando vemos allí cuando fue en el huerto, esa comunión que tenía Adán con Dios, cuando allí descendía Dios en el huerto, estar cara a cara, tenían una comunión, pero en el momento que ellos pecaron, cuando ellos allí desobedecieron a Dios, ¿qué hizo Adán y su mujer? Se escondieron. Se escondieron, se taparon, reconocieron que estaban mal, que en un sentido que lo que habían hecho estaba mal. De la misma manera, David había perdido ese gozo de vivir esa comunión con Dios. Por eso es que el pecado roba la paz, la sensibilidad espiritual, el deseo de orar, el deseo de adorar, el gozo. Qué tremendo, mis amados. ¿Eh? Qué tremendo cuando podemos ver allí su poderosa palabra. El Salmo 51:10. Aquí encontramos en esta palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Aquí encontramos una de las peticiones más profundas de toda la Biblia. La palabra crear es un verbo hebreo, y la palabra en hebreo es bara, el mismo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Ese verbo, hermanos, solo se utiliza para la obra creadora de Dios. Por esto que David reconoce, no puedo cambiar mi propio corazón, jamás nadie podrá hacerlo. Si no hay una intervención poderosa, si no hay una fuerza sobrenatural como la misma de Dios, el mismo poder de nuestro Dios, nuestra vida no puede ser cambiada, nuestro corazón no podemos cambiar por nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Por eso es que Ezequiel capítulo 36, versículo 26 promete, os daré un corazón nuevo. Esta obra, mis amados, se cumple plenamente en Cristo mediante un nuevo nacimiento. Cuando habla allí en Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Y allí cuando habla en el 11, versículo 11, el Salmo 51, no quite de mí tu Santo Espíritu. David había visto lo que le ocurrió con Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de él para capacitarlo como rey.
David teme perder la presencia de Dios, mis amados. Teme perder. Por eso vemos en el versículo 11, no me eches delante de ti. No, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Mis amados, el Espíritu del Señor, mis amados, se apartó de él para capacitarlo como rey. Para el creyente del nuevo pacto, el Espíritu Santo mora permanentemente, cuando vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, pero el pecado, hermano, puede entristecerlos. Efesios 4:30 y afectar nuestra comunión con Dios. David, mis amados, expresa el mayor temor de un hombre espiritual. Expresa ese tremendo temor. No quiero vivir lejos de tu presencia. No quiero estar alejado de esa presencia poderosa. El versículo 13, hermanos, alabado sea Dios. Versículo 13, hermanos, de este salmo, el arrepentimiento verdadero produce servicio. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David entiende de que quien ha experimentado la gracia tiene la responsabilidad de anunciarla. El pecador restaurado se convierte en testigo de la misericordia de Dios, como Pedro, que negó al Señor, fue restaurado y luego recibió el mandato: apacienta mis ovejas, le dijo allí en Juan capítulo 21. El sacrificio que Dios acepta, nos vemos en los versículos 16 al 17, cuando allí David afirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La palabra quebrantado significa hecho pedazo. Recuérdelo, hecho pedazo. Un corazón quebrantado es un corazón que deja de justificarse, abandona el orgullo, acepta la corrección, se rinde completamente al Señor. Dios rechaza la religiosidad vacía, pero nunca desprecia un corazón verdaderamente arrepentido. Por eso es que los versículos 18 al 19 del libro 51, la restauración alcanza también al pueblo de Dios. Alcanza también al pueblo de Dios. Por esto es que David termina orando por Sión. Comprende que el pecado personal afecta a toda la comunidad. Un líder que cae hiere a todo el pueblo. Pero una restauración genuina también trae bendición colectiva. El arrepentimiento sincero nunca se limita al individuo. Produce fruto que fortalecen a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Por esto, mis amados, que en este Salmo 51 nos trae una enseñanza. En el primer punto tenemos 7 puntos. El primer punto: ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento genuino. No hay demasiado pecado grande. Punto 2, Dios, mis amados, desea transformar el corazón, no solo corregir la conducta. La confesión sincera abre el camino, pero descubrió que la misericordia de Dios era aún más profunda. Por eso que este salmo nos recuerda que el verdadero arrepentimiento no consiste solo en lamentar el pecado, sino en volver a Dios con un corazón quebrantado para ser transformado por Él. Quebrantado para ser transformado por nuestro Dios. Por eso es que, mis amados, hoy el Señor sigue buscando corazones que se humillen delante de Él. Sigue
allí golpeando esa puerta de ese corazón. ¿Para qué, mis amados? Para que reconozcan en humildad a nuestro Dios. No importa cuán grande haya sido la caída, si no hay una confesión sincera y un arrepentimiento genuino allí. Un arrepentimiento que diga, Padre, ayúdame, Dios. Tú sabes que te necesito, tú sabes que tú eres mi Dios, mi esperanza, Señor. Tú eres que solamente me ayuda. Alabado sea Dios. Y cuántas verdaderas cosas que por allí, palabras que podemos a raíz decirle a nuestro Dios. Dios puede borrar la culpa, limpiar el corazón, restaurar el gozo y dar un nuevo comienzo. Por esto que te invito a que puedas hacer esa pequeña oración, pero con una sinceridad para con Dios. No para con la persona allí que tienes quizás delante, sea quizás tu mamá, tu papá o el pastor allí, no, delante de Dios. Cuando allí, como hizo David en esa oración, cuando le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Qué tremendo, hermanos, cuando un corazón se dirige a Dios. Por eso que podemos ver que esta súplica no solo, no sea solo una expresión de tus labios, sino el deseo constante de vivir cada día en santidad, en comunión y obediencia delante del Señor. Que tengamos esta gran bendición de estar en esta condición delante del Señor, delante de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Por eso que damos gracias a Dios por poder hablar de esta poderosa palabra, de poder realmente reconocer esa verdadera justicia que tenemos para con Dios. Muchas veces pensamos estas cosas y nos determinamos a cuántas, pero tenemos este Dios tan inmenso, tan grande en maravilla, tan grande en obras, que allí Dios solamente espera que un corazón que realmente se vuelva a Él como hizo David. Este hombre ya no aguantaba más, ya no tenía paz, ya no tenía comunión quizás ni con sus conserjes allí, con personas que rodeaban su vida. Por eso, en esta oportunidad, alaba a este Dios, alaba a este Rey de Reyes, glorifica el poderoso nombre de Jesús. Quiero hacerte una pequeña oración. Querido Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios mío, gracias porque una vez más Dios nos confronta con tu palabra. Esta palabra tan poderosa, Dios, que llega a nuestra vida. Dios mío, nos hace ver, Padre mío, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Dios, tú sabes de lo más profundo de nuestro corazón, toda intención que está en nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a ser aquella persona que reconozca tu grandeza, tu poder, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos amados, Dios les bendiga. Estamos nuevamente, si Dios permite, el día martes. Un buen fin de semana bendecido para todos ustedes. Quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo. Bendiciones para toda la audiencia de Radio Cristo.